Rafael se quedó paralizado. El aliento se le hizo pesado en el pecho. Observaba a Julia, pero su mirada se desvió hacia el hombre elegante que había surgido detrás de ella. La rabia burbujeaba en su interior, cada paso del extraño resonando como un tambor en su mente. ¿Quién es este tipo?, pensó, pero no había tiempo para las preguntas. El aire estaba tenso. Miró al niño. Era un pequeño reflejo de lo que una vez tuvo con Julia. La realidad le golpeaba como una ola fría. La escena se tornó en un fuego cruzado de miradas. Julia pareció adivinar el conflicto. Rafael, espera. Su voz tembló. Había un nudo en su garganta y el niño en sus brazos se inquietó. Pero el hombre no se movió, desafiante, exacerbando la tensión. De pronto el teléfono de Rafael sonó. Un sonido estridente en medio de la tormenta emocional. Era su padre. Tenía que contestar. ¿Qué es tan urgente?, respondió con el teléfono en la mano y su voz apenas contenía la frustración. La empresa que compramos tiene problemas. Necesitas regresar ya, dijo su padre. El tono grave de preocupación. Rafael sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Momentos como este son cruciales en su mundo. Decidido, cortó la llamada, y en ese instante, una brusca sensación de miedo se apoderó de él. Algo le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Por qué no me dijiste que tenías un hijo?, le preguntó Rafael a Julia, su voz tensa y opresiva. Julia tembló, los ojos llenos de lágrimas. Porque creí que me habías olvidado. Todo pasó tan rápido. No sabía cómo decirte. Aquello parecía un intento de explicarse, pero no había respuestas simples. La culpa le ardía en el pecho. El extraño se acercó más a Julia, colocándose entre ellos. Es suficiente, Rafael. Este es mi hijo ahora. Su tono era de confrontación, y una chispa violenta iluminó los ojos de Rafael. Fue entonces cuando, de la nada, se escuchó un grito desgarrador. La multitud, en su bullicio, se detuvo de golpe. Todos los ojos se volvieron hacia un anciano en la esquina, que señalaba con desesperación a un grupo de hombres que avanzaban rápido. En sus manos llevaban algo que brillaba amenazadoramente, un objeto rectangular. «Es una pistola», gritó alguien de la multitud, y el caos estalló. Rafael sintió que el tiempo se alargaba, su corazón palpitaba. La gente comenzó a gritar y empujarse, buscando refugio. Julia, con el bebé en brazos, quedó congelada. Él no podía moverse. La adrenalina corría por sus venas. Todo su mundo se tornó un caos. El hombre elegante giró rápidamente hacia Julia y en un acto reflejo ella retrocedió, apretujando al niño. Rafael se lanzó hacia ella, pero los hombres armados estaban más cerca. Todo lo que había conocido, su riqueza, su lujo, era solo un telón de fondo ante la vida y la muerte. De repente, un disparo resonó en el aire y Rafael se paralizó. El eco del cañón resonó como un trueno y su mundo se redujo a un instante. En un abrir y cerrar de ojos, la vida que había conocido se desgastó como papel en llamas. Ahora, en medio de ese caos, una pregunta se instaló en su mente. ¿Quién quería hacerle daño? ¿Y por qué todo aquello parecía girar en torno a Julia y el niño? La verdad se convertía en un laberinto, más oscura y compleja de lo que nunca imaginó. Lo único claro era que no podía seguir adelante sin respuestas. La vida de todos estaba en peligro y de pronto los secretos empezaban a salir a la luz. El disparo había sonado como un trueno en la tormenta y Rafael sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Todos los ojos se volvieron hacia la escena. El tiempo pareció detenerse. La multitud, antes bulliciosa, ahora era un mar de rostros temerosos. El eco del disparo reverberaba en su cabeza mientras su corazón latía desbocado. «¡Vamos!», gritó un hombre, empujando a Julia hacia un rincón. Ella, aún sosteniendo al bebé, parecía congelada, incrédula. Rafael se lanzó hacia ellas, pero en ese preciso instante, todo se tornó aún más caótico. Desde el fondo del aeropuerto surgieron hombres, todos con ropa oscura, con miradas afiladas como cuchillos.
Eran muchos y cada uno de ellos tenía una intención oscura que impregnaba el aire. Los murmullos se convirtieron en gritos. Algunos se tiraron al suelo, otros corrían en la dirección opuesta. Rafael sintió como si la adrenalina le quemara las venas, desapareciendo de su mundo de lujo en un abrir y cerrar de ojos. Los hombres armados comenzaron a atacar y todo se volvía más peligroso. Uno de ellos, con una cicatriz que lo cruzaba de lado a lado, aceleró el paso hacia el grupo donde estaba Julia. Rafael supo que tenía que actuar, que no podía dejar que le arrebataran lo que podía ser su familia. ¡Atrás!, gritó Rafael mientras empujaba a Julia detrás de él, el pequeño entre sus brazos. Julia se quedó paralizada, angustiada, mientras el hombre cicatrizado levantaba su arma, y el disparo resonó una vez más. Rafael bruscamente se lanzó hacia adelante, sus sentidos en alerta máxima. No podía permitir que le hicieran daño a su hijo. Sin embargo, cuando todo parecía perdido, un grito desgarrador resonó: «¡Basta!». La voz era aguda, clara y pareció salir del mismo aire. Era un sonido que congeló a todos en su lugar. Era una mujer con una fuerza que parecía venir de algún lugar profundo. Ella avanzó. Los hombres armados vacilaron. «Esa no es la forma», dijo la mujer. Su tono resonante llenó el espacio. A medida que se acercaba, se hacía visible su rostro. Rafael la reconoció al instante. Era Isabela, una antigua amiga y socia de su familia. Su presencia era arrolladora. «Isabela, ¿qué haces aquí?». Rafael no pudo evitar preguntar. Su rostro reflejaba tanto sorpresa como alivio. «Lo que tú no sabes, Rafael, es que este niño…». Isabela se detuvo tomando aire. «No es solo el hijo de Julia, es también mío». El mundo de Rafael se tambaleó. La revelación le golpeó como una ola. ¿Cómo podía ser posible? ¿Qué había pasado ahí? El bebé, que parecía un reflejo de Julia, llevaba su sangre también. La confusión invadió su mente. Sus ojos se abrieron en busca de respuestas. Y de pronto, todo lo que había creído saber se esfumaba. El hombre cicatrizado se quedó ahí, incrédulo, como si todos sus planes se hubieran desvanecido de un solo golpe. «Es imposible», murmuró. La tensión se palpaba en el aire, palpable como si el destino hubiera decidido jugar con todos ellos. La multitud estaba en silencio, expectante, pero antes de que alguien pudiera reaccionar, un tercer disparo sonó, y el caos se desató nuevamente. Todo empezaba a desmoronarse. Golpes, gritos, humo. Rafael sintió que su pecho se oprimía. Se le cerraba el pecho por la intensidad, sin saber si habría tiempo para salvarlos a todos. Y en medio de ese caos que parecía eterno, la pregunta seguía latiendo en su mente. ¿Qué significaba realmente el pasado? ¿Y cuántos más secretos se escondían tras de él? La verdad no solo era un laberinto, era un fuego, y todos iban a arder en él, incluida la vida que conocían. Rafael miró a Julia y a Isabela, cada una con su propia carga emocional. La urgencia de actuar resonaba con fuerza. El destino les había llevado a este momento. Ahora, todo lo que podían hacer era intentar sobrevivir a lo inevitable. La vida nunca volvería a ser la misma. El disparo resonó como un trueno, y en ese instante el caos que rodeaba a Rafael, Julia e Isabela se intensificó. La multitud se había convertido en un laberinto de cuerpos aterrorizados, y Rafael sintió que el tiempo se estiraba al igual que su corazón, latiendo desbocado en su pecho. La figura del hombre cicatrizado se desvaneció momentáneamente tras el eco del disparo, y el ambiente parecía contener el aliento. «No, no puede ser», gritó Julia, sus ojos agrandados en estado de shock. Con el bebé aún en brazos, retrocedió, pero Rafael sintió que la urgencia lo empujaba hacia adelante. «Necesitamos salir de aquí». El pánico lo invadió, y su mente buscaba una solución. Se giró hacia Isabela, esperando alguna señal de que la situación podía mejorar. Sin embargo, lo que ocurrió a continuación cambió el rumbo de su mundo al instante. Desde la línea de hombres armados, una figura emergió con un aire desconcertante de autoridad. Era un hombre de rostro conocido,
una presencia perturbadora que hizo que la piel de Rafael se erizara. Era su hermano, Nicolás, a quien había creído perdido para siempre en las sombras de su pasado. «Nicolás», murmuró, casi sin aliento. «¿Qué hacía aquí?». La confusión acentuó el caos de su corazón. El rostro de su hermano era una mezcla de determinación y angustia, y, mientras se acercaba, podía ver que sus manos temblaban. La tensión en el aire se hizo palpable. «¿Por qué no me avisaste que estabas aquí? ¿Qué está pasando?», Rafael prácticamente gritó, mientras el mundo a su alrededor parecía colapsar. Nicolás estaba envuelto en un halo de misterio, y la mirada que le lanzó hizo que su estómago se retorciera. «Lo siento, hermano, no es el momento», respondió Nicolás, su voz baja pero intensa. «Necesitamos irnos. Julia, el niño, todos están en peligro». Los ojos de Rafael se enfocaron en el bebé. En sus brazos, el pequeño parecía un puente entre aflicciones y secretos. «¿Qué quieres decir? ¿Por qué?». El miedo se apoderó de él. Un nudo en la garganta lo inmovilizó. Julia, que había estado luchando por mantenerse firme, empezó a llorar. En su mente, cada recuerdo con Rafael y la tristeza de su partida se entremezclaban con los peligros del presente. «Rafael, esto es un juego mucho más grande de lo que pensabas. Nicolás tiene información que altera todo». La voz de Julia tembló y Rafael sintió que el aire se le escurría de los pulmones. «¿Qué información? ¿De qué hablas?». Rafael presionó, pero ese momento fue interrumpido con otro disparo. Esta vez no estaba solo el hombre cicatrizado, sino varios que avanzaban. «¡Corran!», gritó Nicolás, empujando a Julia hacia un pasillo lateral. Rafael se sintió dividido. Su instinto le decía que proteger a Julia y al niño era lo primordial, pero también necesitaba entender qué sucedía. «No, ¿a dónde van?», preguntó con desesperación. Pero su pregunta se perdió en el caos, mientras la multitud seguía gritando. Sus piernas parecían moverse por sí solas. Nicolás lo tomó del brazo y tiró de él. La mirada de su hermano contenía la urgencia y un secreto que no podía seguir oculto. Mientras corrían, el sonido del disparo resonó una vez más en el aire, pero esta vez con un eco diferente. Era como si el destino estuviera desatando su furia. Y justo cuando creyeron que iban a escapar, Nicolás se detuvo en seco. Se volvió hacia Rafael, su rostro pálido y grave. «Rafael, hay algo que no te he dicho. El niño es parte de un plan mayor. Y no solo eso, tú eres el objetivo». Las palabras de su hermano colisionaron en el corazón de Rafael como un rayo. El tiempo se detuvo nuevamente. Cada palabra resultaba letal. La cara de Julia se convirtió en una máscara de horror. «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó, sus ojos llenos de miedo e incredulidad. Rafael sintió que se le nublaba la vista. El suelo parecía desaparecer bajo sus pies. El niño en sus brazos ya no era solo un símbolo del futuro, sino un objetivo en medio de una guerra desconocida. «Necesitamos huir, ahora. Lo que viene no podrás imaginarlo», insistió Nicolás, mientras las sombras de los hombres armados se acercaban cada vez más. Rafael miraba la escena, su mente atrapada entre la protección de su futura familia y la traición evidente de su propio hermano. La verdad se torcía en su pecho como un hilo de tensión listo para romperse. La incertidumbre se instaló y Rafael comprendió que estaba en medio de una batalla mucho más grande. La familia, el amor, el pasado, todo estaba a punto de desmoronarse, mientras el tiempo se apresuraba, y la voz de Nicolás resonó en su mente con un latido definitivo. «Tú eres el objetivo». «¿Por qué?», preguntó, su voz rota, mientras el caos continuaba. No había respuestas, solo preguntas que luchaban por salir. Y en medio de la tormenta, lo único que sabía con certeza era que todo estaba a punto de cambiar, quizás irrevocablemente. Mientras el tiempo se detuvo, el peso de las palabras de Nicolás cayó como un martillo sobre el corazón de Rafael. «Tú eres el objetivo». Esas 5 palabras retumbaban en su mente. El miedo apretó su pecho, pero también un furor desconocido burbujeaba en su interior. La vida de su hijo, su amor por Julia y la relación con Nicolás se entrelazaban en una espiral de confusión.
La multitud seguía gritando, pero todo sonaba distante. Julia miraba a Rafael, sus ojos llenos de lágrimas, vacíos de esperanza. «¿Cómo es posible?», le preguntó, su voz un hilo quebrado. Rafael no tenía respuestas, solo un vacío abrumador. Un nuevo estruendo rompió el caos. Una figura conocida apareció entre las sombras de los hombres armados. Era la madre de Rafael, Valentina. Su presencia era imponente, incluso en medio del peligro, a pesar del caos. Su rostro exudaba determinación. «Rafael», gritó, y sus ojos recorrieron la escena con un ardor que encendió algo en él. «¿Qué haces aquí?». Rafael no sabía si alegrarse o asustarse más. Cada vez que pensaba que la situación no podía complicarse más, un nuevo giro la empujaba a otro nivel de locura. Ella se acercó rápidamente, y aunque el pánico llenaba el aire, parecía tener claro lo que debía hacer. «No te quedes ahí parado. Vamos, hay más en juego de lo que crees», dijo Valentina, sus palabras entrecortadas, pero firmes. Rafael sintió que algo en su interior se movía. Con la velocidad de un rayo, ella se acercó más a él, y sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y algo más profundo, algo guardado que no entendía. Pero antes de que pudiera formular una pregunta, la figura del hombre cicatrizado se adelantó otra vez. «No permitiré que se lo lleven. Ese niño es mío». El tono de él era amenazante y levantó su arma hacia ellos. Julia, aterrorizada, se movió para proteger al bebé, pero Rafael se interpuso. No podía dejar que nada le pasara a su familia. Y entonces, en un acto de reflejo, Valentina se lanzó hacia adelante. «Detente», gritó, pero el eco de su voz era ahogado por el clamor de la multitud. Rafael sintió que el mundo giraba en cámara lenta. La brisa gélida de la tragedia estalló de repente. La bala encontró su camino. Un sonido sordo resonó en el aire. Rafael giró la cabeza, sintiendo que el corazón le fallaba. En un instante de pura incredulidad, observó cómo Valentina caía. La escena se volvió un torbellino de gritos y caos. «¡Ah!». Rafael se lanzó hacia ella, pero mientras lo hacía, el bebé en sus brazos comenzó a llorar. Era un sonido desgarrador, un eco del dolor que enfrentaban. La multitud había estallado en pánico. Algunos se tiraron al suelo, otros corrían sin rumbo, y el hombre cicatrizado retrocedió incrédulo. Pero las verdaderas sombras empezaron a revelarse. Rafael sintió que el suelo se desdibujaba, y al mirar a su hermano, vio cómo su rostro cambiaba. «¡Oh Dios, no! No puede ser», murmuró Nicolás al ver a su madre en el suelo, y su mirada se tornó en desesperación. De repente, todo cobró sentido. «¡Tú sabías!», le gritó Rafael, lleno de ira. «Sabías que esto estaba por pasar». La traición golpeó como un trueno. «No era así», Nicolás gritó en respuesta. «No es lo que parece». Su voz, una mezcla de súplica y desesperación, rompió el silencio que había envuelto al grupo. Pero Rafael sentía que una línea se había cruzado. La mirada de Valentina, mientras yacía en el suelo, se convirtió en una imagen borrosa por las lágrimas que llenaban los ojos de Rafael. Su madre no solo era parte del problema, era su guardiana, su protectora, y ahora estaba en peligro. Una angustia aplastante lo invadió. En medio del caos, el hombre con la cicatriz sonrió. Algo oscuro y perturbador relucía en sus ojos. «Ya era hora de que lo supieras. Todo ha sido un juego, Rafael, y tú simplemente has estado en medio». Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar y la verdad se tornó más aterradora. El niño en brazos de Julia, la traición de Nicolás, el secreto de Valentina, todo se condensó en un instante de revelación devastadora. Algo dentro de Rafael crujió, como un viejo árbol que se quiebra al caer. «Quítate de mi camino, Nicolás». Rafael sintió que su determinación crecía. Necesitaba salvar a su madre, a Julia, a su hijo. Y en medio de todo esto, la pregunta surgía: ¿qué demonios significaba todo esto? Todo era un laberinto de traiciones y oscuros secretos, y comenzó a cuestionar si alguna vez sabría la verdad detrás de esa lucha. Mientras la adrenalina corría por sus venas, sabía que lo único claro era que el peligro no había hecho más que comenzar.
y el tumulto estaba a punto de estallar en un caos aún mayor. Desde el instante en que el disparo resonó y Valentina cayó al suelo, Rafael sintió que el mundo se... El caos que había rodeado su vida empezó a girar en su mente como un torbellino. «¡Mamá!», gritó corriendo hacia ella. Las voces a su alrededor se convertían en un eco distante. Todo lo que importaba en ese momento era Valentina, su madre. La multitud, todavía aterrorizada, se dispersaba a su alrededor, pero él no podía pensar en nada más que en el peligro que enfrentaba su familia. Mientras se acercaba, vio que Valentina se esforzaba por levantar la mirada. «Rafael, escúchame», murmuró con un hilo de voz, y él sintió que su corazón se rompía. «No puedes quedarte aquí, tienes que...» Pero un grito desgarrador interrumpió sus palabras. Era Julia, y Rafael sintió su pecho cerrarse. Giró la cabeza justo a tiempo para ver al hombre cicatrizado empujando a Julia hacia atrás, su mirada llena de rabia y deseo de venganza. Con una mezcla de miedo y furia, Rafael se interpuso. «No la toques». La adrenalina corrió por sus venas mientras se preparaba para lo que fuese necesario. Pero lo que sucedió a continuación lo dejó helado. Nicolás, antes ansioso por escapar y protegerlos, de repente se plantó frente a Julia. «¡Suéltala!», gritó, y su voz resonó con una intensidad que Rafael nunca había escuchado. Pero el hombre cicatrizado solo se rió, y algo cambió en el ambiente. Fue como si el aire se espesara y un silencio mortecino llenara el aeropuerto. De repente, el hombre con la cicatriz se inclinó y susurró algo al oído de Nicolás. A medida que las palabras fletaban, Rafael notó que la expresión de su hermano se transformaba, como si una sombra oscura lo envolviera. «¿Te dijo?», preguntó Rafael, pero la única respuesta fue la mirada aterrada de Julia. Ya no era solo miedo, era horror. Entonces, como en un juego macabro, Nicolás alzó el rostro y frente a ellos sonrió. «Nunca debiste interferir, hermano», dijo con una calma que heló la sangre de Rafael. Y en ese momento quedó claro. No estaba del lado de Rafael. La revelación lo golpeó, un puñetazo en el estómago. «¿Qué? ¿Qué te pasó?», murmuró, incapaz de creer lo que estaba viendo. «¡Por fin veo la verdad!», Nicolás gritó, su voz resonando en la confusión. «Todo esto fue un plan, no solo un juego, Rafael, un juego en el que tú has sido el peón todo este tiempo». Las palabras de su hermano lo atravesaron como un cuchillo. La traición se apoderaba de su ser. «¿Cómo puedes hacer esto?». Rafael se quedó paralizado. «¿Por qué?». La incomprensión lo invadió. «Porque es lo que tenía que hacer», respondió Nicolás mientras hacía un movimiento hacia Julia. Sus intenciones se volvían más siniestras y rápidas. «¿Y ese niño?». «No es mi sobrino». Esa declaración lo dejó sin aliento. La realidad se volvió surrealista. El niño, que había simbolizado esperanza, ahora parecía ser el centro de un oscuro tejido de mentiras. «Eres un monstruo», dijo Rafael, y su voz se turbia de dolor y rabia. Valentina, aún en el suelo, preguntó con voz titubeante: «¿Qué quieres decir?». Pero Nicolás no se detuvo en sus palabras. «Esa criatura es nuestra apuesta, Rafael. Y por eso estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para mantenerme en pie. La familia no significa nada si no tienes el control». El horror se transformó en un eco ensordecedor. Las relaciones, los vínculos, todo se desvanecía en una vorágine, y Rafael sintió que el suelo se desquiciaba a su alrededor. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, su cuerpo temblando. «Lo que cualquier hermano desea, poder», respondió Nicolás, y en ese segundo los verdaderos colores de su carácter se revelaron. Todo había sido un juego, y el niño, el futuro que había querido proteger, no era más que una pieza en un tablero de ajedrez que Nicolás estaba comenzando a desmantelar. Desesperado, Rafael buscó una salida, una solución, pero la confusión se transformó en pánico, la imagen de su madre. Aún en el suelo, se filtraba en su mente. «Nicolás, no puedes hacer esto», él insistió, pero la mirada en los ojos de su hermano le decía que ya era demasiado tarde. Con un resquicio de esperanza, Rafael trató de retener un destello de luz en su mente. «Julia, este no es nuestro fin», le gritó,
el miedo empujándolo a actuar. «Corre, llévate al bebé». Nicolás, sin embargo, ya se había apoderado de la situación y la figura del hombre cicatrizado se apagó momentáneamente en la escena. Todo lo que Rafael había creído verdadero empezaba a desmoronarse y el tiempo avanzaba sin piedad. De repente, otro disparo resonó y el caos estalló nuevamente. Todo su mundo, las verdades ocultas, las traiciones y los secretos, ya no eran solo sobre su familia. La vida y la muerte se entrelazaban en un juego mucho más grande, y Rafael se dio cuenta de que ninguna certeza era segura. La pregunta surgió en su mente como un destello. ¿Quién realmente estaba detrás de todo esto? Lo único que sabía era que los secretos pronto se desvelarían y pondrían en peligro todos los lazos que había intentado proteger. ¿Hasta dónde llegaría su hermano por poder? Mientras el eco del tiro reverberaba en su mente, Rafael sintió que el verdadero juego apenas comenzaba. Mientras el eco del disparo resonaba, Rafael sintió que el mundo se desmoronaba. Su madre. ¿Cómo podía haber comprometido todo por poder? Las palabras de su hermano resonaban en su mente. Tú eres el objetivo. Esa afirmación lo hacía querer sacudirlo, exigirle respuestas. Pero el tiempo corría y el caos se cernía sobre ellos. De repente, la multitud estalló en murmullos confusos. Las caras aterrorizadas se giraron hacia el fondo del aeropuerto, donde unas sombras se aproximaban. «Es la policía», gritó alguien. «Están aquí». La tensión creció. Rafael necesitaba actuar. «Julia, vamos». La voz de su madre aún ecoaba en su mente, grabada por la necesidad de proteger a su familia. Pero antes de que pudieran moverse, una figura emergió de entre la multitud. Una mujer con el cabello rizado y furia en sus ojos. Era Camila, la mejor amiga de Julia, pero su presencia desató una nueva ola de inquietud. «Rafael», gritó, y su voz atravesó el tumulto con autoridad. La mujer corrió hacia él. Su rostro reflejaba una mezcla de miedo y determinación. «Tienes que saber la verdad». Rafael se quedó parado, desconcertado. «¿Qué verdad?», preguntó, sintiendo que el suelo se deslizaba bajo sus pies. Pero antes de que ella pudiera responder, la situación se volvió aún más confusa. Camila miró a Nicolás y su expresión se transformó en horror. «No puedo creer que hayas dejado que esto fuera así. Eres un monstruo». La rabia contenida resonó como un disparo en el aire. Rafael sintió que el vapor de la tensión aumentaba. Todo se sentía como una trampa mortal. Nicolás se volvió hacia Camila, pero antes de que pudiera devolverle el insulto, un grupo de policías irrumpió en la escena. Las luces de los coches iluminaban el vestíbulo y las voces de los oficiales retumbaban, exigiendo calma. Las sombras de los hombres armados se desvanecieron en un instante, pero el verdadero peligro no parecía haber desaparecido. «Nicolás, ven aquí», uno de los oficiales gritó. La atención se desvió hacia él, y Rafael aprovechó la oportunidad para dar un paso hacia Julia y el bebé, que aún lloraban en sus brazos. Entonces, como un rayo, Camila apuntó a Nicolás con una mano temblorosa. «Tú no puedes escapar. La verdad sobre ese niño cambiará todo». Las palabras flotaron en el aire como un veneno, creando un silencio de choque que se apoderó del lugar. «¿Qué estás diciendo?». Rafael se dio la vuelta hacia ella, el corazón golpeando en su pecho. ¿Qué significaba eso? Las palabras de Camila provocaron un fuego helado en su estómago. «Todo esto es parte de un plan más grande». «¿Esa criatura?», comenzó Camila, pero su frase se cortó abruptamente cuando el grupo de policías se apoderó de Nicolás. «Deténganse», exigió uno de los oficiales mientras otros rodeaban a su hermano. «Nicolás, no». Rafael sintió que el caos estallaba en sus venas. Su hermano estaba mano a mano con los hombres en uniforme, pero en ese momento una mano cálida se posó sobre su brazo. Era Valentina. Intentaba incorporarse, herida pero decidida. «Mamá, no», Rafael gritó, pero su madre lo miró fijamente. Su rostro empalidecido mostraba una intensidad que lo paralizó. «Escúchame, hijo». Valentina tomó aire. «Es hora de que sepas que la verdad no es lo que crees, no es quien piensas,
El mundo se detuvo una vez más. Rafael sintió que el aire escaseaba. «¿Qué? No entiendo», murmuró. La confusión se convirtió en tormenta y un nuevo giro impactante emergía en la escena. Una voz temblorosa retumbó desde el fondo. «Es la verdad. Ese niño pertenece a un mundo que no comprendes. Su vida está ligada a secretos oscuros». Rafael miró a Camila, luego a Valentina y finalmente a Nicolás, que estaba siendo arrestado. Todo este embrollo, sus relaciones, su pasado, todo se desintegraba. «¿Qué significa eso?», preguntó, sintiendo que el terror se apoderaba de él. «Mientras más cercanos estén al niño, más peligro correrán», Camila exclamó, y cada palabra resonaba como un tambor ensordecedor. Entonces, la multitud quedó en un silencio aterrador, las miradas atentas. Rafael emergió de su confusión. ¿Qué secretos estaban a punto de revelarse? ¿Qué verdad tan devastadora había estado oculta? El niño siguió llorando en sus brazos, pero ahora su llanto resonaba como un símbolo de una guerra que apenas comenzaba. ¿Qué sucedería ahora que la verdad se acercaba al borde de ser revelada? La angustia lo llenó cuando se dio cuenta de que nada volvería a ser igual. La tensión en el aire era palpable. Rafael sentía el corazón latiendo desbocado, entre la incertidumbre de lo que estaba viendo y el llanto del niño en sus brazos. «¿Qué significa eso?», preguntó, pero sus palabras se perdieron en el bullicio que los rodeaba. Camila gritaba, y la mirada de Julia se perdía entre el miedo y la tristeza. Pero en medio del caos, mientras todos parecían estar al borde de un colapso, un estruendo repentino cortó la atmósfera. Un grupo de hombres armados apareció nuevamente, esta vez empujando a la multitud con fuerza. La policía, que había irrumpido antes, no podía contener la situación. El bullicio se transformó rápidamente en pánico. Los gritos resonaban y en un abrir y cerrar de ojos, todo se convirtió en una estampida. «¡Corran!», gritó Rafael, sintiendo que el instinto de protección lo dominaba. Pero antes de que pudiera moverse, un sonido familiar cortó su mente como un puñal. Era una voz que lo hizo detenerse en seco. Rafael era la voz de su padre Sebastián, que había ido a buscarlo, justo en medio del caos. Su figura apareció entre la multitud, visiblemente alterada. «No, no, no. ¿Qué está pasando aquí?». «Papá, tenemos que salir ya», respondió Rafael mientras apretaba al bebé contra su pecho. Pero antes de que pudieran escapar, el hombre cicatrizado, que aún parecía estar orquestando todo desde las sombras, tuvo su momento brillante. «La verdad viene a buscarte, Rafael», gritó, y en un giro inesperado, se dirigió hacia una puerta trasera y de un salto desapareció en la oscuridad. Nadie se percató de que había dejado caer un pequeño objeto en el camino, un dispositivo del que ninguno de ellos sabía su importancia. Rafael miró en dirección a la puerta, sintiendo una extraña mezcla de miedo y curiosidad. «¿Qué significa eso?», preguntó en voz baja, casi para sí mismo. Pero Sebastián, empujando a la multitud, se acercó. «Rafael, necesitamos irnos, ahora». La angustia en su voz era clara. «¿Qué está pasando, Sebastián?», preguntó Valentina, luchando por levantarse. «¿Quiénes son esos hombres? Ahora no es el momento de explicaciones. Confiad en mí, hay más en juego aquí de lo que parece», dijo Sebastián, mirando a Rafael. La urgencia en su voz hizo que el corazón de Rafael se acelerara aún más. «Pero el niño». «Julia», gritaron ambos, y un movimiento acelerado de la multitud se sentía agobiante. Él miró a Julia, su rostro pálido y temeroso, y a Camila, que se debatía entre el deseo de atacar a Nicolás y proteger a todos. Fue entonces cuando una nueva explosión resonó desde el fondo, y en ese mismo instante, el objeto que el hombre cicatrizado había dejado caer comenzó a emitir un ruido ensordecedor. Una secuencia de luces rojas comenzó a parpadear y con un destello absurdo, una ola de calor atravesó la sala. Rafael sintió cómo el tiempo se interrumpía. Todo en él gritaba que debían salir corriendo. La policía, ahora confundida, intentaba organizar el caos,
Pero el destino había decidido que eso no sería suficiente. La explosión parecía inminente. De repente, todo se tornó oscuro. Un destello de luz blanca y luego nada. Cuando regresó a sí mismo, estaba en el suelo, aturdido, con el bebé llorando. Él se levantó lentamente, empujando el polvo de su ropa. Miró a su alrededor. El aeropuerto había sido transformado en un monstruo de escombros y caos, y con horror se dio cuenta de que la mitad de la multitud había desaparecido. No podía ver a Julia, ni a su madre, ni a su hermano. «Julia», gritó, su voz sonando en el eco. «Camila, Nicolás». Pero nadie respondía. El silencio era abrumador y pesado. Todo se desvanecía en su mente. Luego, una figura familiar emergió del humo. Era Camila con una expresión de horror grabada en su rostro. «Rafael, no sé dónde están, es un desastre». Y allí, en ese instante, mientras el mundo se convertía en escombros, Rafael sintió un nudo en el estómago. «¿Dónde está el niño?», preguntó, su voz quebrada. Yo no lo sé», Camila balbuceó, mientras observaban las sombras moverse entre las ruinas. «¿Qué ha pasado aquí?». «Esto está lejos de terminar», murmuró él, adentrándose más en el caos, preguntándose en silencio si algo oscuro había comenzado a desenmarañarse, un secreto aún más profundo que los anteriores. ¿Qué nueva verdad se manifestaría ante ellos en este juego mortal? Y con cada paso que daba, el eco de su madre y su futuro se desdibujaba un poco más. Rafael seguía en shock. El sonido de las explosiones resonaba en su mente, como un eco que no cesaba. La oscuridad que se había apoderado del aeropuerto era abrumadora. Una mezcla de humo, gritos y el llanto del bebé. Se sentía perdido. «Julia, Camila». Sus palabras se desvanecían en el aire. «Rafael», gritó Camila, acercándose, su rostro pálido, lleno de pánico. «No sé dónde están. Todo es un caos». La desesperación en su voz hacía que un nudo se formara en el estómago de Rafael. «Necesitamos encontrarlas». La urgencia lo empujó a moverse, pero antes de que pudiera dar un paso, un sonido inesperado resonó detrás de él. Un ruido sordo, como una bisagra oxidada. Rafael se giró y vio que una de las puertas de emergencia se abría lentamente. «¿Qué es eso?», murmuró Camila, sus ojos fijados en la entrada. De allí salió una figura oscura, envuelta en una capucha, rostro oculto. La tensión creció instantáneamente. Todos en la sala contuvieron el aliento. «¡Alto!», gritó un oficial de policía señalando con su arma. Pero la figura no se detuvo. En vez de eso, avanzó con firmeza hacia ellos. «¡Alguien detenga a ese hombre!». La multitud comenzó a retroceder, el miedo invadiendo el ambiente. De repente, la figura levantó las manos. «No soy una amenaza. Estoy aquí para ayudar». La voz era extrañamente familiar, una mezcla entre el temor y la confianza. Rafael se sintió atraído, como si conociera esa voz de algún lado. «¿Quién eres?», gritó Rafael, dando un paso al frente. La figura bajó la capucha, revelando un rostro que lo dejó helado. Era Valeria, su hermana, a quien no había visto en años. Valeria. Su nombre apenas salió de sus labios, pero el shock le heló la sangre. «¿Qué haces aquí?», preguntó, aún incrédulo. «Hay algo que necesitas saber», empezó ella, haciendo una pausa, claramente afectada. «Es sobre el niño y sobre Nicolás». Cada palabra que emitía parecía una detonación en su cabeza. Rafael sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué pasa con Nicolás? La angustia lo invadía. Elena había estado involucrada en secretos, mucho más de lo que había imaginado. Él es parte de algo más grande. Lo que está en juego aquí es la vida o la muerte del niño. Su voz temblaba y Rafael podía ver la preocupación en su mirada. ¿Qué? ¿De qué hablas? La confusión lo envolvía. Los recuerdos de su infancia, junto a Valeria, comenzaron a asomarse. Las risas, las travesuras y luego la oscuridad que había marcado su partida. Pero esto era diferente, mucho más peligroso. De repente, un grito desgarrador rompió el aire. Era Julia, que llamaba a su nombre. El sonido llegó como un rayo
y Rafael sintió que su corazón se detenía. «Viene de esa dirección», dijo Camila, corriendo hacia el sonido. «Espera», gritó Rafael, pero ella ya estaba en movimiento, y antes de que pudiera seguirla, Valeria lo tomó del brazo. «No pase, hay más que no entiendes». Los ojos de Rafael se llenaron de furia y confusión. «¿Qué más hay que entender? No tengo tiempo». La presión era abrumadora. No podía permitir que nada le pasara a Julia o al niño. «Rafael, tienes que escucharme. El niño es la clave. Además, hay un oscuro secreto familiar que involucra a Nicolás, a nuestra madre». Los ojos de Valeria destellaban, una verdad que Rafael sentía a punto de estallar. En ese instante, un disparo sonó desde el fondo, resonando con un eco mortal. Rafael y Valeria se giraron, pero lo que vieron los dejó helados. Una sombra se desvanecía en las sombras, dejando atrás una pequeña caja. En ese momento, el caos del aeropuerto pareció detenerse. Rafael sintió cómo sus pies se movían automáticamente hacia la caja. ¿Qué era? Al abrirla, sus ojos se agrandaron. Dentro había documentos, fotos y un nombre. El nombre de su madre, junto a listas de cuentas y actividades que jamás había imaginado. Era como si un universo oscuro se revelara ante él. Todo lo que creía verdadero se fragmentaba. «Esto es», murmuró Rafael, procesando la verdad devastadora. Valeria lo miraba, consciente del peso de cada palabra. «Rafael, no solo se trata del niño, se trata de nosotros, de todos. Y más que eso, es un legado que involucra secretos inimaginables que podrían destruirnos». Sus ojos se llenaban de una mezcla de determinación y miedo. El sonido de pasos se acercaba, pero Rafael ya no podía pensar. Su mundo se estaba desmoronando. ¿Qué significaba todo esto? Y en ese instante, cuando parecía que la verdad estaba al alcance, un nuevo disparo resonó. Una explosión de incertidumbre que llenó el aire. Todo estaba a punto de cambiar de nuevo, y Rafael comprendió que nada volvería a ser lo mismo. Rafael miró la caja abierta en sus manos. El sudor perlaba su frente, mientras la confusión se apoderaba de él. Justo cuando comenzaba a procesar la terrible realidad, la traición de Nicolás, la complejidad de su familia, un nuevo disparo resonó. Fue un eco ensordecedor, que hizo que el corazón le latiera con fuerza. La multitud dio un grito unánime de pánico. «Valeria, aléjate», gritó mientras se giraba hacia ella, pero fue demasiado tarde. Una explosión de luz cegó la sala y un hormigueo recorrió su cuerpo. Instintivamente se agachó. El aire se volvió pesado y un estallido de fragmentos de metal voló por el salón. Era el caos total. A medida que el polvo comenzaba a sentarse, Rafael se levantó con lentitud, buscando entre la confusión. Donde antes había un grupo, ahora solo había caos. Los ecos de gritos, llantos y el fragor de los cuerpos hacían eco en sus oídos. La visión se aclaraba lentamente, y su corazón se hundió cuando vio que Valeria estaba en el suelo, a unos pasos de él inmóvil. «No, Valeria, no». Su voz se rompió mientras corría hacia ella. Una parte de él se negaba a aceptar lo que veían sus ojos. Un fuego helado recorrió su estómago. La imagen de su hermana yaciente en el suelo era un golpe devastador. Se arrodilló a su lado, tomando su mano, buscando una respuesta en sus ojos, pero solo halló un vacío aterrador. «Valeria, despierta», imploró, su voz una mezcla de desesperación y terror. Pero no hubo respuesta. El silencio caía en su pecho como una losa de piedra. Se sentía atrapado en una pesadilla, sin salida. «Rafael, aquí». La voz de Camila lo sacó de su parálisis. Él levantó la mirada, todavía en shock. Ella estaba a su lado, pero las sombras de la tragedia se cernían sobre ellos. «Tienes que seguir, no podemos quedarnos aquí». Su urgencia era palpable. Pero de repente, Rafael sintió que el tiempo se detuvo nuevamente cuando el hombre cicatrizado apareció a su espalda. «¿Qué creías, niño? ¿Que podrías escapar de este destino?». Su risa era un eco frío, burlón. El horror llenó el aire mientras revelaba un pequeño dispositivo en su mano. Un temporizador parpadeaba con una luz roja intensa. «No»,
gritó Rafael mientras el horror se apoderaba de él. «Estás loco». Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de manera aterradora. La muerte de Valeria, el niño, los secretos. Todo parecía un oscuro plan urdido por este hombre. «Es hora de que todos sepamos la verdad», dijo. Y una sonrisa siniestra se dibujó en su rostro. El niño no solo es parte de un juego, es el juguete de todos. Y del mundo. Las palabras flotaron en el aire, resonando con un eco intenso. Rafael sintió que su mundo se desmoronaba. La idea de que el niño estuviera en el centro de una conspiración global lo llenó de horror. «¿Qué quieres decir?», preguntó, incapaz de comprender completamente. Justo entonces, el dispositivo emitió un sonido agudo que lo hizo estremecer. «Todo cambia ahora. Si quiere que alguien viva, tendrás que elegir». Con esas palabras comenzó la cuenta regresiva. 10, 9, 8. «¿De qué estás hablando?», Rafael gritó, su mente estallando de confusión y miedo. Camila empujó a Rafael hacia atrás, lo que lo sacó de su parálisis. «Tienes que ponerte a salvo. Debemos irnos». «No sin Valeria», gritó Rafael, aferrándose a su mano. Pero el silencio se hacía más pesado. La agonía en su pecho era insoportable. Cada número del cronómetro caía como un golpe de tambor, cada eco resonando con la posibilidad de pérdida. «No hay tiempo. Tienes que irte ahora si quieres salvar a la gente». La voz de Camila estaba llena de desesperación. La inminente explosión era un recordatorio cruel de la fragilidad de su vida. El hombre cicatrizado sonrió, anticipándose a la catástrofe. «Recuerda, Rafael, cada elección tiene un costo. Y esta será tu mayor prueba». Las luces parpadeaban, el tiempo se agotaba. El miedo lo paralizó. Las miradas de la multitud se cristalizaban en su mente. En medio de todo, Rafael se dio cuenta. No solo era la vida de su hermana o la de su madre. La vida de su hijo pendía de un hilo. «El niño», pensó de repente. La imagen del pequeño le llenó de determinación. «Camila, ven», gritó mientras se giraba, tomando el camino hacia la salida. La elección estaba clara: salvar lo que pudiera o ser otro peón en el juego. Pero cuando miró hacia atrás, el vacío en el suelo era cada vez más real. ¿Podía dejar atrás a Valeria y a su familia? En ese mismo instante, el cronómetro llegó a 0. Un sonido ensordecedor envolvió todo, y la sala se sumió en la más oscura de las tempestades. Así, en un giro brutal de eventos, Rafael se dio cuenta de que la verdad que había estado buscando era solo el inicio de algo mucho más grande y aterrador. En un solo momento, todo lo que creía conocer fue sacudido, dejando solo un rastro de dudas y el eco de la triste pregunta: ¿qué tan lejos estaba dispuesto a llegar por salvar a su familia?